presentes a los estudiantes que se encuentren aquí, que se inscribieron en el curso. Son muy buenos los Y además yo no soy experta, ¿no? Como es la inmunología, vamos a hablar de inmunología, solo lo esencial para entender por cuál razón vamos a hacer tal o cual decisión en el abordaje del paciente que tiene urticaria. Entonces, respecto a la urticaria, ¿por qué la importancia de que la abordemos? Porque es una patología frecuente, porque la hemos visto y la vamos a ver a lo largo de nuestra práctica diaria en algún momento de la consulta. Se presenta o se estima que la población mundial, aproximadamente el 2%, padece en este momento urticaria. Hay predominio en las mujeres porque tenemos una inmunología diferente a la de los varones. Nos pasan más cosas que tienen que ver con la reactividad del sistema inmunológico. Se estima que es más frecuente de los 40 a 50 años de edad, sin embargo, en la etapa de la infancia también la podemos ver. Más o menos, en un estudio que se hizo en Alemania, encontraron que el 10% de su población padecerá en algún momento la urticaria. Y bueno, esta es la imagen clínica más frecuente que vemos para definir esta enfermedad, que es una pápula edematosa, a la que denominamos comúnmente roncha. Y bueno, nada más el punto histórico que quisiera comentarles es de dónde proviene la palabra. La palabra urticaria proviene del latín urticarie o urtica, que viene o es alusivo a la ortiga, que es una planta que tiene un efecto irritante sobre la piel. Este término es un poquito erróneo porque la ortiga hace una enfermedad cutánea que se llama dermatitis por contacto. Sin embargo, ya es tradicional el que denominemos a la urticaria de esta manera. Y así como dato de chisme morboso, la primera muerte registrada históricamente por la urticaria pues se llevó por parte del rey Ricardo III, que el día en que asumió la corona le llevaron como ofrenda a los lores de la zona donde él era rey un tazón de fresas. Lo comió y unas horas después regresó, mandó llamar a los lores porque desarrolló unas ronchas en el pecho y los acusó de envenenarlo, y entonces los ejecutó a todos. Sí, no se andaban por las ramas antes. Bueno, la idea es poder contestarnos estas preguntas que suenan muchas y complejas, pero en realidad no lo son. Vamos a intentar contestarnos qué es y cómo se ve la urticaria, qué hay que hacer si sospechamos de esta, qué diferencia hay entre la aguda y crónica, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, cuál es el pronóstico o qué esperamos que le pase a nuestro paciente con urticaria, y si es cierto o no que hay que quitarle alimentos al paciente que padece esta enfermedad. La urticaria es un síndrome reaccional de la piel en donde hay lesiones que son denominadas ronchas, que son pápulas edematosas que cuando son de tamaños grandes les podemos denominar abones. Los abones es cuando salen ronchas grandes o cuando muchas pequeñas se unen para hacer una placa edematosa. También llamamos urticaria a una enfermedad llamada angioedema, que es una forma de urticaria que podemos ver en los pacientes que tienen una reacción a diferentes elementos. Todo esto, tanto las ronchas como los abones y el angioedema, están relacionados con la producción de histamina y este es un elemento indispensable para la definición. Entonces hay agentes de diferente índole que pueden desencadenar la actividad y la degranulación de los mastocitos, la liberación de mediadores proinflamatorios por parte de los eosinófilos, así como inmunoglobulinas, y también la liberación de factores por parte de las plaquetas. Ellas participan en buena medida para liberar mediadores que inducen vasodilatación en las paredes capilares. Esa vasodilatación hace que se extravase el plasma de la luz vascular a los tejidos subyacentes y eso es lo que da lugar a la roncha, a esto de acá. ¿Qué pasa? Hay una rápida aparición de la elevación cutánea, la que denominamos roncha, que puede ser eritematosa y alrededor estar hipocrómico o al revés como la primera foto, al ser tanto el edema que lo vamos a ver amarillento o pálido aquí y va a tener una especie de anillito o halo eritematoso, es decir, rosa. La mayor parte de los pacientes que tienen urticaria van a tener prurito, pero no todos los pacientes que tienen urticaria van a tener un prurito severo, así que va a ser de grado de severidad variable. Suelen ser transitorias y ese es un elemento muy importante en la urticaria. Si un paciente les dice que tiene estas ronchas y que tiene 3 días con ellas sin quitarse, o que tiene 1 semana o que tiene 3 semanas, esas no son ronchas, son placas infiltradas y pueden tener un origen totalmente diferente a la urticaria. Así que el tiempo que duran las ronchas es importante para poder hacer el diagnóstico. Y comentábamos que en la urticaria hay una relación directa con la producción de histamina
Y es importante también señalar que no todas las ronchas son urticaria y no todos los angioedemas son urticaria. Así que eso también hay que señalarlo. Esta, por ejemplo, es una fotografía de un paciente publicado en internet que tiene estas pápulas edematosas, eritematosas, que tienen un halo hipocrómico alrededor. Estas son ronchas también, ¿sí? Pero estas son por un prurigo por insectos. Entonces, cuando nosotros salimos a jugar, tenemos una reunión al aire libre o los niños salen y regresan y les picaron los moscos, tienen ronchas. Y esas surgen por el mismo mecanismo que en la urticaria, en lo que tiene que ver con la lesión elemental. Es decir, hacemos ronchita porque nos picó un mosco, porque nos picó una pulga, una chinche o porque tenemos urticaria. Pero hay que hacer una serie de preguntas para saber ante cuál de estos diagnósticos estamos, y en general no es difícil poder llegar a este diagnóstico. Existen diferentes parámetros para hacer la clasificación. ¿De qué se puede basar? Por ejemplo, en el tiempo de evolución. Si los pacientes tienen menos de 6 semanas con el cuadro clínico, le llamaremos urticaria aguda. Si tienen más, le llamaremos urticaria crónica. También se puede hacer por el mecanismo patogénico cuando hay una inmunidad que esté participando o cuando no la haya, pero en esa no vamos a ahondar mucho porque a veces se mezclan los dos mecanismos patogénicos. Y también se puede clasificar por el cuadro clínico. Esta es la lista de los tipos de urticaria que podemos encontrar en los pacientes. Urticaria aguda, cuando es menos de 6 semanas, crónica, cuando es de más de 6 semanas, y hay una forma que es continua. Todos los días tengo ronchas, doctor. Y hay otros que dicen, no, pues tengo 3 años, pero ¿sabe qué? Me da una semana o 2 y luego se calma y me vuelve a dar, y a esa la denominamos urticaria crónica recurrente, porque tiene intervalos libres de las ronchas. Y dentro de las urticarias crónicas también las podemos organizar en las que son físicas, es decir, las que podemos inducir, y en las que son otros tipos como son estos, que afortunadamente son muy raros. Vamos a abordar solamente 3 tipos de urticaria crónica que en un momento dado nos vamos a encontrar. Entonces, hablando de la urticaria aguda, que es la que tiene menos de 6 semanas que le empezó a mi paciente, bueno, esta es frecuente, es la forma de urticaria más frecuente, es posible tenerla entre un 15 y un 25% de riesgo dependiendo de la publicación que revisemos. Esta es una guía que está muy interesante, muy detallada y en español. Es la guía mexicana para el diagnóstico y tratamiento de la urticaria. Se reunieron más de 20 expertos de todo el país y hicieron un consenso adaptado para pacientes mexicanos. Es gratuita, está en el internet, y si no, yo con mucho gusto se las puedo pasar a través de la doctora Moreno. Entonces, buena parte de la información que vamos a utilizar hoy viene de la guía mexicana porque es para nosotros, para los mexicanos que podemos tener urticaria. Y nos dicen entonces ahí que la urticaria aguda es más frecuente en los niños y en los adolescentes. Más que en los adultos, los niños suelen tener más urticaria aguda. Predomina levemente en las mujeres, y hasta la mitad de los pacientes con urticaria aguda pueden tener algún signo o síntoma de angioedema. La mitad de los pacientes que tienen urticaria aguda no vamos a saber qué fue. De cada 10 pacientes que se sienten frente a nosotros, solo en 5 vamos a identificar un factor desencadenante. En los otros 5 no vamos a saber qué fue, pero en general 9 de cada 10 pacientes que tienen urticaria aguda se van a curar. Por lo tanto, solamente hay que acompañarlos con ciertas recomendaciones y todo va a salir bien. Aproximadamente el 40% de las personas con urticaria aguda la van a desarrollar por vías respiratorias superiores, y esto es más frecuente en los niños. Un 9% está debido a medicamentos, y esto lo puse en amarillo porque solo el 1%, 1 de cada 100 pacientes con urticaria la tiene por un alimento. Y lo primero que nos dicen los pacientes cuando se sientan frente a nosotros diciéndonos que tienen ronchas es: comí queso, es que pescado con leche, es que... Entonces los alimentos tienen solamente el 1% de la responsabilidad de las urticarias agudas, y es una creencia popular el que fueron los alimentos más que cualquier otro elemento. Es más frecuente ver urticaria aguda por infecciones, de las cuales las más frecuentes son las de las vías respiratorias superiores, y las más frecuentes son las virales, y las más frecuentes son las autolimitadas, que estornudo unos días y se me quitan, pero luego puedo hacer la urticaria. Ya no está presente la infección, pero sí la huella del cambio inmunológico que dejó por haber llegado a mi cuerpo ese agente infeccioso.
Y aquí lo que decíamos, puede haber hipocromía, o sea, se ve un poquito más pálida en la zona específica de la roncha, y esto es por simple física, está tan hinchado que aprieta las poquitas vasitos sanguíneos que hay ahí y se pone pálido porque casi no fluye sangre en donde está la roncha. ¿Y en dónde sí puede fluir? Alrededor, y por eso alrededor vemos el eritema, que es por congestión vascular transitoria. Entonces, en la urticaria, en general, la mayoría de los pacientes va a ser, no sabemos por qué. Segundo lugar, medicinas. Y tercer lugar, infecciones. Cuarto lugar, alimentos. Cuando son por medicamentos, los principales son los betablactámicos. Siempre sigue siendo la reina hasta ahorita las penicilinas. En segundo lugar, los AINES, sobre todo el ácido acetilsalicílico. Y en tercer lugar, las sulfas. Estos son los tres grupos farmacológicos que con más frecuencia le pueden dar urticaria a nuestro paciente. Es de los que quizás haya que preguntarles, y me faltó ponerlo también, los inhibidores de la ECA. También pueden dar urticaria. Ellos son de los fármacos uno de los más frecuentes para hacer angioedema. También alimentos lo pueden hacer, las picaduras de los insectos y algunos antígenos inhalados, ingeridos o de contacto. Si hablamos de los niños, que es en los que con más frecuencia vemos urticaria aguda, van a ser sobre todo infecciones de vías respiratorias superiores, en segundo lugar alimentos y en tercer lugar medicamentos. Aquí los puse al revés. Es primer lugar, segundo lugar y tercer lugar hablando de niños. Entonces, de los alimentos en los niños que pueden ser los culpables cuando podemos atribuirlo a un alimento ingerido, con más frecuencia lo van a hacer los niños pequeños a leche, huevo y pescado. Y cuando hablamos de urticaria aguda en los adultos es más frecuente que lo hagan a frutas o a frutos secos. ¿Cuáles son los frutos secos? Los snacks que luego llevamos cuando estamos a dieta, queremos nutrir el cerebro. Y nos llevamos una bolsita de nuez de macadamia, semillas de calabaza, que son deliciosas y todo eso. Bueno, pues esa es una causa frecuente de urticaria. Dentro de lo poco frecuente que es que sea por alimentos, en adultos una urticaria aguda, hay que preguntarle si suele comer frutos secos. Y todos los demás que ya conocemos, bueno, prácticamente cualquier elemento puede ser urticario. Podemos hacer urticaria una lista de más de 3 hojas seguidas y lo que surja, lo nuevo que se le vaya añadiendo. Y sí, también el estrés emocional puede darnos urticaria aguda, o bien ya tengo una urticaria, pero me estresé y eso indujo que se degranularan de nuevo los mastocitos y estoy haciendo mi cuadro de ronchas porque me enteré que me reprobaron, o mi novio me cortó, o iba en la calle y alguien me asaltó y puedo tener una exacerbación de mi urticaria. Entonces, para tener urticaria hace falta que hayan elementos que activen la degranulación de mastocitos, eosinófilos y plaquetas para actuar sobre el vaso sanguíneo, haciendo la vasodilatación masiva. Y estos pueden ser alimentarios, ambientales, medicamentos, estrés, predisposición genética, enfermedades sistémicas, y lo pueden hacer por mecanismos inmunes y no inmunes. Esta es una paciente que tiene una urticaria aguda con ronchas en prácticamente toda la superficie de las extremidades inferiores. ¿Qué pasa? Estos actúan sobre las mastocitos, plaquetas y eosinófilos para liberar mediadores que hacen que la histamina haga un efecto farmacológico, que es lo que hemos comentado, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, pero no solamente actúan sobre la piel, también hay un efecto de la histamina a nivel de las mucosas, en las vías aéreas respiratorias superiores e inferiores y en el tracto gastrointestinal, de tal manera que algunos pacientes con urticaria aguda pueden hacer también vómito, náusea, diarrea como parte de su cuadro clínico. Y el cuadro lo hemos estado comentando, lo hemos estado viendo en fotografías, pápulas edematosas y eritematosas, y este es un elemento muy importante, evanescentes. Me sale y cuando menos pienso ya no la tengo en otro lado. Entonces cambian de lugar. A alguien que se le está activando la roncha siempre en el mismo lugar y le dura días, no es una urticaria, es otra cosa. Pero si a mi paciente le salen pápulas que le duran unos minutos, nunca más de 24 horas, miden entre milímetros hasta varios centímetros, tienen formas diversas y le da comezón, a veces dolor, es una urticaria hasta no demostrar lo contrario. Ocasionalmente, por el efecto de la histamina en estos niveles, podemos tener alteraciones con síntomas respiratorios, con síntomas gastrointestinales o incluso con dolor articular, dependiendo del grado de intensidad. Hay una forma de urticaria aguda que es un grado de intensidad que es de moderada a severa. El angioedema es una enfermedad que se puede presentar como parte del cuadro de la urticaria, pero también puede haber angioedema por otros diagnósticos.
Angioedema significa que hay un ataque recurrente de edema de la piel y de las mucosas. Puede involucrar a veces el tracto respiratorio y gastrointestinal. Vamos a ver edema. Probablemente ya muchos de ustedes han visto pacientes que llegan y que tienen los labios absolutamente hinchados y dicen, no tenía